Buenos días, mi nombre es William Gutiérrez y vamos a exponer el teorema de Arrow y el teorema de Coase. Soy estudiante del séptimo octavo semestre de la carrera de Economía y vamos a desarrollar estos conceptos muy importantes dentro del área microeconómica y la economía del bienestar, también como la economía o la teoría de la elección. El teorema de Arrow hace referencia al problema que tenemos a la hora de seleccionar ciertas variables de opciones clasificadas en las cuales siempre vamos a tener unos criterios específicos a la hora de tomar estas decisiones. El teorema de Coase habla específicamente de temas de la propiedad. Esta exposición va a tratar de estos dos temas centrales a la hora de explicar su importancia dentro del área económica microeconómica, como también de su cuestión macroeconómica en la toma de decisiones y elecciones en el caso de Arrow y en el caso de Coase, que es de derechos de propiedad. Entonces vamos a continuar con dicha exposición. Entonces, bien, definimos el teorema de imposibilidad de Arrow y el teorema de Coase de la siguiente forma. El teorema de Arrow se desarrolló por el economista Kenny Arrow en 1950. Este establece que no existe un método de agregación de preferencias individuales que puedan garantizar resultados socialmente deseables bajo ciertas condiciones. En otras palabras, no hay una forma justa de combinar las preferencias de diferentes personas para tomar decisiones colectivas que satisfagan a todos. Entonces, bien, tenemos que hacer una aproximación de quién era este economista. Kenny Arrow nació en 1921 en la ciudad de Nueva York. En 1951, en sus años estudiando, publica su tesis doctoral sobre la elección social y los valores individuales, donde éste plantea el teorema de la imposibilidad junto con otras teorías desarrolladas dentro de este tesis doctoral. Esto ayudó a desarrollar además la teoría moderna de la elección social, una función rigurosa de la ética social y la teoría del voto con un sabor económico. Comenzó a discernir aquellas teorías relacionadas con los procesos de clasificación de prioridades de las personas, donde además estos tendrían unos ciertos axiomas que serán desarrollados posteriormente. En 1972 es galardonado con el Premio Nobel de Economía y en el 2017 muere en Palo Alto, California. Otra de las contribuciones importantes que hizo este economista en el área microeconómica y la teoría de la elección fue el análisis del equilibrio general en la microeconomía, como señalamos acá, la función de producción CES, elasticidad constante de sustitución, establecer las bases para la teoría de la información en la economía y las medidas de aversión de riesgo, Arrow-Platt. Este fallece el 21 de febrero del 2017 en Palo Alto, California. Pero tenemos que desarrollar conceptualmente este teorema. El teorema de imposibilidad de Arrow establece que no existe una regla universal de agregación de preferencias, es decir, una función del bienestar social, que cumpla simultáneamente con todos estos axiomas cuando hay al menos tres alternativas entre las cuales elegir. En otras palabras, es imposible diseñar un sistema de votación o decisión colectiva que satisfagan a a todos estos criterios razonables al mismo tiempo. Dentro de estos axiomas fundamentales que tenemos del teorema de imposibilidad y teniendo los axiomas como aquellas ideas que se consideran como aquellas ideas simples o aquellas ideas que aceptamos sin discutirlas por ser evidentes ante el sistema lingüístico, el sistema lógico que se quiere hacer referencia, tenemos cinco axiomas esenciales del teorema de imposibilidad. El dominio universal o el universal admissibility, donde el dominio de la función de bienestar social deben cumplir todos los posibles perfiles de preferencias individuales. La no imposición, la no imposition o citizen sovereignty, cualquier resultado social debe ser posible si las preferencias individuales lo apoyan. La no dictadura, la no dictatorship, donde la decisión colectiva no debe estar dictada por una sola persona. El Pareto de eficiencia, con la teoría del Pareto, el Pareto de eficiencia o unanimity, si a todos los individuos prefieren una opción a otra, esta debe ser la opción elegida socialmente. Irrelevantes, y independiente de las alternativas irrelevantes, la elección social entre dos alternativas debe depender solo de las preferencias relativas a estas dos alternativas. Por lo tanto, tenemos que hacerlo
un pequeño pausa sobre esta cuestión. Pues tenemos que entender por qué sale la motivación de Arrow de escribir sobre este tema de la elección social. Arrow parte de un contexto académico donde se está desarrollando diversas teorías sobre elección social o sobre el tema de las elecciones. Durante la primera mitad del siglo XX, los economistas y matemáticos estaban muy interesados en encontrar como aquellos métodos que permitan agregar las preferencias individuales en una sociedad para tomar decisiones colectivas justas y eficientes, como dijimos acá arriba. ¿Qué sucede con esto? Que este problema enmarca un problema de elección que intenta desarrollar reglas para tomar decisiones sociales a partir de preferencias individuales, los axiomas de la imposibilidad. Aparte que nace en un contexto académico en los cuales la teoría de elección y votación estaban en boca de muchos economistas y académicos como Marquis Collerner y James Shears Borda, donde habían hecho métodos para agregar preferencias individuales. Condorcet, por ejemplo, había identificado el problema de la paradoja de Condorcet, donde las preferencias cíclicas pueden hacer que ya no haya un ganador claro en una elección por mayoría simple. Este tipo de paradojas señalaba problemas fundamentales de la agregación de preferencias. Aparte que se está desarrollando un concepto microeconómico bastante interesante para continuar, era el de economía del bienestar. En la década de los 30 y 40, economistas como Vilfredo Pareto y Abraham Bergson desarrollaron el campo de la economía del bienestar, que se ocupa de cómo evaluar y mejorar el bienestar social de una sociedad. Sin embargo, estas evaluaciones dependían de la agregación de preferencias individuales a una medida social de bienestar, lo cual era problemático. Arrow desarrolló estas teorías y lo llevó a la práctica, donde quería comprender las limitaciones fundamentales de los sistemas democráticos y de toma de decisiones colectivas. Cuando se le hizo un análisis a las ideas de él, se puede concluir que tenía ciertas ideas de índole socialista en muchos sentidos con lo que se refiere a la distribución de la riqueza. No quiere decir que este tema de la elección social no juegue un papel fundamental en los sistemas democráticos occidentales modernos, pero hay que marcar que tenía un cierto precedente sobre el pensamiento político del mismo. Aparte que su trabajo tenía unas ciertas dificultades que fueron reveladas y que eran agregadas al inherente sistema que se estaba estudiando de las preferencias individuales. Además que proporcionó un marco para evaluar y diseñar sistemas de votación más conscientes, puesto las limitaciones que existen con los axiomas de arriba. Arrow fue llevado a plantear su famoso teorema debido a un interés profundo en resolver problemas fundamentales de la teoría de elección social y la economía del bienestar, utilizando el enfoque matemático y lógico riguroso. Sus preferencias cambian la forma, sus preferencias o su forma de evaluar cambió la forma en que los economistas y los científicos sociales piensan sobre la toma de decisiones colectiva y la justicia social. Además que su trabajo mostró las limitantes inevitables de cualquier sistema democrático con lo que se refiere a la elección social. Pero vamos con un ejemplo práctico. Un gobierno debe decidir entre tres políticas, una política ambiental, una política de salud, una política de educación. Las preferencias de este partido político son: el partido 1, darle más prioridad a la A, después a la C y después a la B. El partido 2 le da más prioridad a la B, que es la política de salud, luego le da más prioridad a la política ambiental y por último le da más prioridad a la política de educación, por lo tanto la política de educación sería la última. Y el partido 3 toma como la política de educación la más importante, luego le sigue la política de salud y como última la política ambiental. Aquí tenemos un problema muy grave de elección social. Explicamos los axiomas, decimos que el dominio universal, todas las combinaciones de preferencias son aceptables. Tenemos que partir y que no tenemos que imponer, cualquier política debería poder ser elegida. No tenemos que tener una dictadura, cualquier política debería poder ser elegida. Ningún partido debería tener el poder de decidir siempre el resultado. Nos vamos al Pareto de eficiencia. Si todos prefieren una política sobre otra, esa política debe ser la elegida. Y la independencia de alternativas irrelevantes es la elección entre dos políticas, no debe ser afectada por las preferencias sobre la tercera política. Y nos vamos al escenario de votación. Comparando A y B, A es preferida por el partido 1 y por el partido 2, tiene 2 votos, mientras que la B por el partido 3, un solo voto. En este caso, la A gana. Comparando B y C, B es preferible por el partido 1 y por el partido 3, porque tiene 2 votos. C por el partido 2,
tiene un solo voto. En este caso, el B ganaría. Y si comparamos a A y C, A es preferida por el partido 2, C por el partido 1 y por el partido 3, 2 votos. En este caso, se ganaría. Aquí podemos ver un ejemplo bastante práctico sobre la teoría de la elección social. Pero aparte de la teoría de la elección social, tenemos que hablar sobre la teoría del análisis del derecho en la economía. Y por eso nos tenemos que parar al teorema de Gauss. El teorema de Gauss nace a partir del año 1951 en la mitad del siglo XX, durante la posguerra, en el crecimiento de las reformas del New Deal que nacieron con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, de la época del capitalismo dorado, de la reconstrucción de Europa, y este nace como una forma de determinar los derechos bien definidos de las sociedades. El teorema de Gauss establece que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son nulos o bastante bajos, las partes involucradas en una externalidad pueden negociar entre sí para llegar a una asignación eficiente de recursos, independientemente de cómo se asignen inicialmente los derechos de propiedad. Este pasa de 4 supuestos básicos. Los costos de transacción. La existencia o ausencia de costos de transacción es crucial. El teorema asume que en un mundo sin costos de transacción, las partes pueden negociar libremente para resolver conflictos sobre la asignación de recursos. Los derechos de propiedad es fundamental que los derechos de propiedad estén claramente definidos y sean transferibles. Esto facilita las negociaciones entre las partes afectadas. La eficiencia, puesto que el teorema sugiere que si se cumplen las condiciones, el resultado de las negociaciones será eficiente, es decir, maximizará el valor total generado por la asignación de los recursos. La invarianza del resultado. El resultado eficiente no depende de la distribución inicial de los derechos de propiedad. Lo que importa es que estos derechos estén bien definidos y que no haya costos de transacción. Pero para conocer bien este teorema tenemos que irnos a la biografía de Ronald Coase. Ronald Coase nace en 1910, es un economista británico y muere en 2013. Conocido por sus trabajos pioneros en la teoría de las empresas y el análisis económico del derecho, que es su fundamental campo de estudio. Su teoría sobre, o no su teoría, su teorema sobre los derechos de propiedad bien definidos nace en el contexto de la posguerra, donde se le da un importante elemento de sustentabilidad económica a los tipos de propiedad. Estudia en la London School of Economics y más tarde se convirtió en profesor en varias instituciones, incluida la Universidad de Chicago, donde fue una figura prominente en la Escuela de Economía. Ganó el Premio Nobel de Economía en el año 91 por sus descubrimientos y las aclaraciones sobre la importancia de los costos de transacción y los derechos de propiedad en la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que podría haber motivado este teorema de Ronald Coase? Su teoría nace como una respuesta a la problemática de las externalidades y los costos sociales que podrían gestionarse de forma más eficiente. Antes de su trabajo, la visión predominante era que el gobierno debería intervenir directamente para corregir las externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación. Coase cuestionó esta suposición y argumentaba que en ausencia de costos de transacción, las partes privadas podrían negociar soluciones eficientes por sí mismas, es decir, llegar a acuerdos comunes entre los diferentes agentes económicos dentro de una economía. Su interés por entender las estructuras institucionales y los mecanismos que las economías utilizan para minimizar los costos de transacción lo llevan a formular este revolucionario teorema. El teorema de Coase ofrece una perspectiva poderosa sobre cómo las negociaciones privadas pueden llevar a resultados eficientes en presencia de derechos de propiedad claramente definidos y bajos costos de transacción, impactando profundamente en el análisis económico del derecho y sus muchas otras áreas en la economía. Pero bien, si nos vamos a un ejemplo práctico de esto, podemos hacer un ejemplo muy básico de contaminación y fábrica. Tenemos que imaginar una fábrica que emite contaminantes que afectan una pescadería cercana. Según el teorema de Coase, si los derechos de propiedad están bien definidos, por ejemplo, la fábrica tiene el derecho a emitir contaminantes o la pescadería tiene un derecho a un retorno limpio, las dos partes pueden negociar una solución eficiente. ¿Cómo lo hacen? Si la fábrica tiene el derecho a contaminar, la pescadería puede ofrecer pagar a la fábrica para que reduzca sus emisiones.
Si la pescadería tiene el derecho a un entorno limpio, la fábrica puede pagar a la pescadería una compensación por permitir que continúe la emisión o invertir en tecnología de reducción de emisiones. En ambos casos, el resultado de esta negociación será una asignación eficiente de los recursos que maximicen el bienestar de ambas partes, siempre que bajen los costos de transacción o siempre que los costos de transacción sean bajos. Es muy interesante estos dos teoremas, porque da una visión mucho más amplia del aspecto macroeconómico y el tema de las externalidades y el problema de la elección pública. La elección pública tiene a conllevar a muchos problemas debido al problema sistemático que puede tener las democracias a la hora de elegir opciones que no nos agraden y que no cumplan con nuestras expectativas. Mientras que el problema de la propiedad de ciertos derechos nos permite también visualizar problemas que tenemos a la hora de sacar el máximo beneficio de nuestros entornos o de nuestras propias propiedades. Muchas gracias.